creo que ya la delincuencia no está acotada a los límites territoriales de un Estado. Creo que el escenario de la comisión del delito es el mundo globalizado. Ya no hay fronteras para los delincuentes. Entonces se está dando un fenómeno que delincuentes que se encuentran a nivel internacional, en otros lugares, en otros puntos de la comunidad internacional, empiezan a hacer alianzas con grupos dedicadas al crimen organizado a nivel local y empieza a darse una suerte de mistura. Cuando uno habla de delincuencia transnacional, por lo general se piensa en narcotráfico, pero en realidad es amplio el espectro de delitos. Ahora basta ver el noticiero y nos damos cuenta de que en realidad hay bandas que se dedican, por ejemplo, a desarmar vehículos, a vender las piezas de vehículos dentro del país y en otros casos a adulterar esos vehículos cambiando chasis y después los ingresan al mercado con títulos falsos y los venden dentro del mismo estado o incluso se roban para llevarlos al exterior. Ponemos la chapa matrícula y nos figura un motor que no es este motor que figura acá tampoco. Entonces son organizaciones que se dedican a todo lo que tiene que ver con delitos vinculados con el apoderamiento, el hurto de automotores y sus consecuencias y delitos de falsificación. Entonces yo creo que estamos ahora lentamente la población se está dando cuenta de la existencia de esta delincuencia transnacional que viene imperando hace tiempo, que se viene hablando hace tiempo de este tema y que con la pandemia en algún sentido se ha impulsado. El delito de estafa, principalmente a través del denominado cuento del tío, se ha incrementado en nuestro país y en varios casos con la participación de extranjeros. Que si no cambian la plata hoy pierde el 70%, ¿no viste que el banco abrió hasta las 9 de la noche hoy? Que para cambiar la plata tuya, a ver. Sí. A ver, ¿qué plata tenés ahí vos y de qué son los billetes? Si son de 1.000, de 2.000 y si tenés de dólares. Las estafas que se cometen a través justamente de las redes sociales, personas a las que se les dice que se les hace el cuento del tío para que la gente lo entienda, son estafadas, son noticias diarias. Entonces ha mutado la forma en que ellos de alguna manera cometen el delito y quieren obtener ganancias y réditos. Y en definitiva después terminan justamente ese dinero utilizándolo para su propio aprovechamiento personal y en muchos casos para sustentar esos imperios que suponen esas organizaciones criminales a nivel transnacional, porque si usted da una idea de cómo cometer un delito y el éxito justamente para lograr la impunidad, eso tiene un precio en el ámbito de la delincuencia, entonces usted pasa a tener un socio a nivel internacional. El fenómeno de la delincuencia transnacional viene siendo analizado periódicamente mediante conferencias entre fiscales de todo el mundo, en las cuales ha tenido una destacada participación la doctora Sandra Fleitas. Para ella, la información a la población como medida preventiva y el uso de todas las herramientas del Estado para investigar y reprimir este tipo de organizaciones son fundamentales. Yo siempre cuando hablo de este tema, siempre se pone el acento, los juristas ponemos el acento en la existencia de una normativa que tiene que tener en consideración, primero que tiene que tener una finalidad preventiva. Los delitos, en principio, hay que tomar medidas para prevenirlos, pero una vez que se cometen hay que reprimirlos, ¿verdad? Yo creo que la información es una forma muy importante de combatir este tipo de delincuencia transnacional, porque en la medida que uno esté informado de este tipo del accionar de estos grupos de delincuentes, por ejemplo, las famosas estafas que se hacen vía telefónica, son grupos muchas veces que ni siquiera las llamadas las efectúan desde nuestro país. Donde le dicen a la víctima que tiene un amigo que está en el aeropuerto, que perdió las maletas, que le deposite plata para poder recuperar las maletas. Entonces yo creo que viene por el lado de informar a la gente, que la gente tome conciencia que el Uruguay forma parte de la comunidad internacional, que no somos ajenos a este tipo de criminalidad que cada vez lamentablemente se va expandiendo y se va mutando y se va misturando con lo que tiene que ver con la delincuencia pura y exclusivamente nacional. Y creo que
gran éxito, o por lo menos uno de las, desde mi punto de vista, ¿no?, como representante del Ministerio Público en las investigaciones que yo he trabajado, creo que el éxito está en que se debe de formar verdaderos grupos de trabajo donde los fiscales que hemos, a partir del nuevo código, hemos tomado una posición de ser directores de la investigación penal, que antes lo eran los jueces, debemos de apoyarnos en todas las fuerzas que tenemos, tanto la policía, yo siempre hablo que trabajo mucho con el Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea, con prefectura, o sea, tenemos que realmente todas las fuerzas que tiene el Estado y los recursos que implica justamente la mantención de esas fuerzas, tenemos que hacer uso de todos esos instrumentos, unirnos y formar verdaderos grupos de trabajo para justamente afrontar este tipo de delincuencia que sabe que es lo más grave, que muchas veces tiene puntos de conexión con la corrupción pública. El aumento de procesamientos y condenas a mujeres, principalmente por delitos vinculados a la venta de droga, no solo ha crecido en nuestro país. Y sí, la presencia femenina se viene dando con cierta frecuencia, sobre todo en delitos vinculados con el tema de tráfico de sustancias estupefacientes. Cada vez vemos más procesamientos y condenas a mujeres que a veces son jefas de familia. Se acuerdan que en una época el contrabando era un medio de ingreso. Bueno, de alguna manera ha habido un desplazamiento, ha mutado, que eso son por razones históricas, y bueno, hay realmente un aumento significativo de la participación de las mujeres, no solamente cometiendo delitos específicamente vinculados con el tráfico de drogas, con el hurto de automotores, sino además muchas veces con la colaboración directa mediante la figura del encubrimiento de la pareja o de la persona que está vinculada a la actividad delictiva.